Sí, buenos días, mis queridos hermanos y amigos. ¿Tenemos apóstoles hoy día? A veces nos encontramos con nuestros amigos mormones y nos hacen esta pregunta y casi siempre contestamos que no tenemos apóstoles. Quizá muchos hermanos y hermanas en Cristo, ellos piensan que nuestros apóstoles murieron y que hoy no tenemos apóstoles. Es verdad que no tenemos apóstoles vivos, ya que no hay hombres que tienen las cualidades de hechos, que las cualidades de ellos, como bien vemos, y podemos ver quién podía ser un apóstol de Jesucristo, quién instituyó a los apóstoles, quién los escogió, para qué propósito los escogió, etcétera, etcétera. Dice Mateo capítulo 10, empezando por el versículo 1, entonces llamando a sus 12 discípulos, le dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que lo echaran fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo por sobrenombre Tadeo, y Simón el cananista, y Judas Iscariote, el que también le entregó. Es decir, Cristo, él mismo, estableció a esos 12 apóstoles. Estos apóstoles tuvieron que ser personas en particular para una misión particular. Por eso no puede haber apóstoles de Cristo hoy en día. Hay apóstoles hoy, pero son falsos apóstoles, como dice Apocalipsis 2:2. Y también 2 de Corintios 11, versículo 13. Pero hemos visto, ¿verdad?, que Cristo constituyó, estableció a sus 12 apóstoles. También podíamos leer en Hechos capítulo 1, los versículos del 21 al 22. Dice así la palabra del Señor. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Es decir, era necesario que hubieran estado con el Señor desde el principio. Iban a tomar, ¿verdad?, a otro apóstol, porque Judas Iscariote, ¿verdad?, se había matado, ¿verdad?, y debería de tomar otro ese oficio. Pero era necesario, ¿verdad?, de que los hombres que estuvieron con el Señor desde el principio, desde el bautismo de Juan, desde el día en que fue recibido el Señor Jesucristo, fue ascendido a los cielos, fuera hecho uno testigo. Y echaron suerte, dice el versículo 26, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Dice la palabra del Señor que, y él, es decir, nuestro Señor Jesucristo, él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que lleguemos, dice, a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, etcétera, etcétera. Hemos visto quién eligió, quién estableció apóstoles. Lo hemos visto, ¿verdad?, en
Mateo, capítulo 10, del 1 al 4, ellos fueron tomados y comisionados para una misión muy particular, como lo podemos ver, ¿verdad?, en Hechos capítulo 1, 8, versículo 8, versículo 2, Hechos 22, del 14 al 15, Primera de Corintios 9, 1, la lectura que hemos tenido en Hechos capítulo 1, los versículos del 21 al 22. Podríamos leer otras lecturas, ¿verdad? Pero vamos a seguir adelante. Pero en otro sentido, sí tenemos apóstoles al tener las escrituras escritas por ellos. Es decir, nosotros tenemos a los apóstoles vivos por medio de ¿qué? Por medio de su palabra. La palabra que fue inspirada por el Señor. Como bien nos dice Juan 14, 26. Dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Dice también 16, 13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Y podemos ver también en Segunda de Pedro, capítulo 1, a partir del versículo 19, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de las Escrituras es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Esto es lo que nos dice también, ¿verdad? Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Nosotros tenemos a los apóstoles, pero por medio de sus escrituras, porque fueron y son hombres inspirados por Dios. Ella es la que nos rige y la que nos gobierna a la iglesia del Señor. El rico, si fuéramos a Lucas 16, 29, el rico que quería que Lázaro volviera a advertir a sus hermanos del horror de la tormenta que estaba sufriendo, de las adversidad, para que ellos no fueran allí a ese lugar de tormento y de dolor, de sufrimiento, ¿verdad? Dice Abraham y le contestó: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. ¿Es que Moisés y los profetas ya vivían durante el ministerio de Jesús? No, estaban muertos, ¿verdad? Habían muerto hace centenares de años, pero habían dejado su mensaje inspirado en forma escrita. A tener las escrituras de Moisés y los profetas, el Antiguo Testamento, los hermanos del rico tenían el mensaje de ellos como si hubieran estado en su presencia. Las palabras escritas de aquellos hombres inspirados siguieron proclamando la voluntad divina aún después de su muerte. En este sentido, tenemos apóstoles. En el mismo sentido, tenemos apóstoles hoy en día al tener las escrituras que ellos escribieron por la inspiración del Espíritu Santo, como hemos leído, ¿verdad? En Juan capítulo 14, versículo 26, Juan 16, versículo 13, Segunda de Timoteo, capítulo 16, Segunda de Timoteo 3, versículos 16, 17, Segunda de Pedro 1,
del 19 al 21, nosotros tenemos las palabras de los apóstoles y profetas que fueron inspirados por el Espíritu Santo, por el Espíritu de verdad. Ellos nos sirven a través de sus palabras inspiradas del Nuevo Testamento como si estuviera físicamente en nuestra presencia. En este sentido, sí tenemos apóstoles hoy en día vivos. Y para concluir, me gustaría leer un versículo que dice así, en 1 de Pedro capítulo 1, versículo del 22 en adelante, dice: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Pablo decía en Romanos capítulo 1, versículo 16, porque no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué? Seguidamente dice, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, primeramente al judío y después al griego. Seremos juzgados por la palabra de verdad, la palabra del Evangelio, como dice Jesús mismo en Juan 12:48. Mis queridos hermanos y amigos, amigas, ¿queréis poneros en las manos de Dios? ¿Queréis obedecer al Evangelio? Hoy es el día de salvación. Si hoy oyereis su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Creed en Cristo, creed en su palabra, el Evangelio, y seréis parte de la Iglesia del Señor, del reino del Señor. Muchísimas gracias por vuestra atención. Que el Señor les bendiga y buen día.